En este video vamos a ver el análisis del circuito regulador lineal, ese circuito que teníamos que analizar en el Proteus. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta que nos preguntaba por qué se le da a este tipo de regulador la característica de lineal, por qué se lo llama lineal. Entonces lo que tenemos que pensar es que si bien muchos respondieron, y está muy bien, que a la salida se mantiene, a las salidas en la carga, se mantiene una tensión constante y todo el circuito trabaja para mantener esa tensión en un valor, la idea es hacer una comparativa. Si existen los conmutados, ¿sí? Existen los lineales, y eso tiene que ver con la forma de onda de las curvas del transistor. Entonces, para poder ver esas curvas, vamos a sacar esta conexión y volvemos a graficar. Lo que nos está indicando, ¿sí? el gráfico, es que tenemos las posibles curvas, ¿sí? Si bien se las llama curvas, podemos ver que hay un momento donde la curva es una línea, ¿sí? Prácticamente recta. Entonces, gracias a esta linealidad, ¿sí? Que nos da una transferencia de forma proporcional, podemos decir que cuando el transistor trabaje en esta zona, ¿sí? Que es la zona activa, cuando trabaje acá, podemos decir que está en la zona lineal, porque la transferencia es proporcional, es lineal. Entonces, cuando hablamos de un circuito conmutado, claramente va a estar en la zona de saturación o en la zona de corte. Cuando hablamos de un circuito de un regulador lineal, claramente está en alguna de estas curvas, ¿sí? En alguna de estas líneas va a estar trabajando. ¿Qué quiero decir que va a estar trabajando? Que se va a dar una corriente y una caída de tensión en el colector y en el emisor, entre el colector y emisor, y el punto de trabajo va a quedar en algún punto, ¿sí? de esta zona. Ahora, cuando yo conecto de nuevo el circuito, ahí nos está mostrando la curva en la que ya está trabajando el circuito, ¿sí? Lo que sí vemos es que trabaja en esta línea. A partir de, esperemos, serán unos 7 volts, ¿sí? Claro que nos está regulando a partir de los 5, porque nuestro regulador era de 5 volts. Entonces podemos entender que desde los 5 a los 7 es esa tensión necesaria para que esto pueda funcionar. Esos 2 volts de los que estuvimos hablando, esa caída. Siempre vamos a tener una caída de aproximadamente 2 volts. En los ejercicios lo habíamos exagerado un poco, habíamos puesto 3 volts. Pero la idea es que con la mejora de la tecnología esto se va achicando. Ahora podemos ver que acá nos está marcando los 200 mA. ¿Por qué digo 200 mA? Porque si pongo a funcionar el circuito, vemos que está en 200 mA y los 5 volts, ¿sí? Acá coloqué un multímetro, sí, un voltímetro, para poder ver la caída entre colector y emisor. También acá hay un amperímetro en microamper y vemos que la variación de corriente es mínima, ¿sí? Esa corriente de base que varía hace variar la corriente en el colector, ¿sí? Multiplicada por la ganancia del transistor. Entonces es eso lo que me va a estar controlando a mí la tensión a la salida, y eso lo podemos ver en estos gráficos donde está explicado cómo es ese control que se genera interno, ¿sí? Solamente acá se analiza qué pasa con la carga. En el caso de que la carga baja la tensión de salida, este punto, ¿sí? Que es el valor que yo voy a tomar de muestra de la salida, también baja. Eso va a hacer que cuando yo haga la resta en las entradas del operacional me dé más positivo, ¿sí? Entonces va a aumentar la tensión de salida. Eso va a generar que aumente la corriente en la base, aumenta la corriente de salida y vuelve a subir la tensión, ¿sí? Esa es la operación que se genera. Tenemos acá toda la secuencia como para que ustedes la puedan analizar, y lo mismo está analizado en el caso donde la carga, la resistencia aumenta, ¿sí? Entonces si aumenta la tensión, aumenta este punto, que es el punto donde yo tomo la muestra, el divisor resistivo. Si aumenta el valor en la entrada negativa,
el valor acá va a disminuir. Eso quiere decir que si disminuye la tensión entre base emisor, va a disminuir la corriente de base, y si disminuye la corriente de base, disminuye la de colector, y eso va a hacer que baje nuevamente la tensión de salida y la va a volver a ubicar en ese valor prefijado. También acá tenemos la secuencia como para que la puedan analizar. Volviendo a este circuito, podemos ver, en el caso que aumentemos la corriente de salida, ¿sí? Vamos a poner 1 ampere, volvemos a graficar, podemos ver claramente que la curva donde va a operar es esta, es una nueva curva que se generó también a partir de los 7 volts, ¿sí? Pero ahora me marca 1 ampere. O sea, en toda esta línea yo puedo trabajar. Pero ¿qué sucede? Yo no puedo extenderme para este lado, para esta zona, porque como habíamos dicho antes que toda esta, la zona activa, la zona lineal, acá, en esta parte de acá, hay una restricción, porque si yo entro en toda esta parte, puedo destruir el componente. Ahí es donde tengo que pensar en los cálculos para colocarle un disipador. Entonces, cuando aumenta, cuando esa diferencia colector-emisor aumenta, nos estamos yendo para el lado de la derecha, y la potencia que tiene que disipar el componente es mayor. Entonces ahí aumentan las pérdidas y ya el rendimiento empieza a bajar muchísimo. Por lo general, este tipo de circuitos nos va a estar dando un rendimiento del 40 al 50%. Eso se debe a que no podemos calcular con exactitud un transformador. Siempre tiene una tensión más elevada. Se maneja un 10% de una desviación, digamos, en lo que es el suministro de alimentación de un transformador. Entonces hay varios parámetros que a nosotros nos indican que acá la tensión no va a ser fija, digamos, ¿sí? Con un número que yo pueda confiar. No, la tensión va a subir, va a bajar, todo depende de lo que haya de este lado, que por lo general todo tipo de generador va a estar teniendo una variación. Es por eso que en la pregunta número 2, que dice con qué fin se agregó un generador de onda senoidal a la fuente de alimentación de entrada, justamente el motivo, y volvemos a esta imagen, el motivo es representar esas variaciones que podemos llegar a tener. ¿Tenemos un valor medio? Sí, hay un valor medio, pero también tenemos variaciones. Que en el caso que haya un generador del tipo eólico, un panel solar, mismo una batería, el valor va a ir cayendo. Entonces no tenemos un valor fijo. También preguntaba por qué se colocó una resistencia variable como resistencia de carga, ¿no?, a la salida. Y la idea es la misma. Cuando nosotros trabajemos en este caso es un regulador, acá vemos un regulador lineal, pero en los próximos estudios que vamos a realizar, lo que vamos a tener es en este mismo lugar un conversor conmutado, pero el análisis va a ser el mismo, con una tensión a la entrada que va a variar y con una carga a la salida que va a variar. Entonces nuestro análisis va a ser idéntico a esto, solamente que va a cambiar la tecnología de conversión, que en vez de ser con un regulador lineal, va a ser con un conversor conmutado. La cuarta pregunta que teníamos es ¿cómo puedo redefinir la fórmula del rendimiento? Cuando hablemos de lo que haya acá adentro, podemos pensar en una ganancia de tensión, una ganancia de corriente, una transferencia, de cuánto es la transferencia de energía, de potencia. Entonces sabemos que para calcular el rendimiento tenemos que hacer salida sobre entrada. En este caso, como teníamos una corriente que consume este circuito casi despreciable, decíamos que la corriente de entrada era igual a la de salida, entonces se cancelan las corrientes porque son iguales en nuestra fórmula de potencia, y decíamos, o nos queda mejor dicho, que la tensión de salida sobre la tensión de entrada era el número del rendimiento. O sea, que si yo quería calcular el rendimiento del porcentaje, hacía BO sobre BI por 100. Pero tenemos que prestar mucha atención porque vamos a ver muchas fórmulas donde se relaciona la tensión de salida sobre la tensión de entrada. Y en algunos casos ese cálculo nos va a dar otros parámetros, ¿sí?, otras constantes. Entonces es por eso que
se hicieron algunas salvedades, como por ejemplo qué pasa en este caso y cómo se puede redefinir esa fórmula. Bueno, y como último tema vamos a ver el análisis de lo que es la realimentación negativa, porque esto lo vamos a estar viendo también para los conversores conmutados. Acá se tomó al regulador lineal como una excusa como para comenzar a trabajar ciertos aspectos, ¿no? Que es el escenario de trabajo donde vamos a poner el conversor para ser analizado. Y también otro punto importante es la transferencia, ¿sí? Esta realimentación va a seguir siendo igual porque los dos trabajan con realimentación negativa. Entonces podemos ver que en ese bloque, ¿sí? Acá está ejemplificado en modo de cuadripolo, digamos. Acá está ejemplificado lo que es la etapa de realimentación, un bloque que es el de realimentación, donde la señal de salida es la B medida o la B de muestra, donde va a ir a una etapa donde va a ser la diferencia, en este caso hay un amplificador operacional, y lo va a comparar con una tensión de referencia. Si bien acá tengo la B de salida, la idea es ver que a la salida del operacional tengo la B de salida, ¿sí? Menos la tensión base emisor del transistor. Eso lo podemos ver en el circuito, donde la tensión de salida, o sea, de este punto y este punto, ¿sí? Entre este punto y este punto yo tengo la tensión base emisor más la tensión que existe de este punto a este punto, que sería una BO'. Por eso le pusimos BO'. Entonces, BO va a ser igual a la BO' más la tensión que cae acá. Volvemos y eso está explicado acá. Acá está la fórmula y desde acá vamos a ver todo un desarrollo matemático que lo vamos a ver simplemente para ver de dónde salen las fórmulas que sí vamos a utilizar, porque en realidad vamos a utilizar pocas fórmulas. Nuestra tarea es diseñar una fuente switching utilizando 2 o 3 fórmulas. Con eso ya tendríamos que poder diseñar y armar una fuente switching. Entonces, como acá teníamos el bloque el beta, vamos a llamarlo, el bloque de realimentación, entendemos que BM va a ser la tensión que cae sobre la resistencia número 2. ¿Sí? Entonces, si hacemos el cálculo, ¿sí? De lo que sería tensión de salida sobre la R1 más R2, nos va a dar la corriente. Eso multiplicado por R2 es lo que va a ser BM. Entonces, eso lo tenemos acá, ¿sí? Una vez que resolvemos, lo que vamos a obtener es el cálculo del divisor, ¿sí? Esa constante que nos va quedando. Esto va a ser una constante. Acá entra la tensión de salida, si multiplico por esa constante me va a dar un valor. Esa es la idea de poder ver esto, ¿sí? Luego tengo otro bloque que es el de ganancia. Entonces, como dijimos recién, la B de muestra es igual a este coeficiente por la B de salida, ¿sí? Después, una B de diferencia es la que me va a marcar si esa diferencia está por arriba, ¿sí? De un valor o por abajo de un valor. Entonces va a afectar a la tensión de salida, ¿sí? Gracias a esa ganancia. Entonces, la B de diferencia va a ser la tensión de referencia que me esté dando el Zener menos la tensión de muestra que voy a tomar de la salida, ¿sí? Ya habíamos dicho que si esa tensión es muy positiva, la salida va a aumentar. Y si la que va a empezar a aumentar es la entrada negativa, lo que va a ocurrir es que también va a disminuir, ¿sí? Esta tensión. Entonces vamos a recordar que estas pequeñas diferencias que pueden ocurrir acá, gracias a la variación de este parámetro, esas pequeñas diferencias van a estar multiplicadas por un factor muy elevado y eso es lo que me va a estar modificando la base del transistor y la corriente a la salida. Entonces, de esta ecuación, que es la ecuación de la cual nosotros vamos a partir, lo que hacemos es reemplazamos la BO', que eso es igual a la ganancia por la B de diferencia. Acá está entre paréntesis cómo es esa B de diferencia, menos la tensión base emisor. Lo que hacemos ahora es distributiva, reagrupamos de un lado del igual
todos los términos que tienen BO. Entonces, como la tensión base emisor es mucho más chica que todo este término, se termina cancelando, ¿sí? Lo sacamos. Cuando lo cancelamos nos queda toda esta ecuación donde nosotros vamos a pasar dividiendo este término y ya tenemos un valor de lo que sería BO. Pero para poder entender un poco mejor cómo es esta idea, pasamos la B de referencia dividiendo a BO para poder relacionar lo que es salida sobre entrada. Y vamos a ver que nos da una ecuación que nosotros ya conocemos. Entonces hasta acá solamente esto es para indicar que hay una realimentación negativa. Volvemos a trabajar con esta ecuación y vemos que en el denominador tenemos dos términos donde uno, ¿sí? Este 1 lo podemos sacar. ¿Por qué? Porque es mucho más chiquito que todo este término. Entonces vemos que se redujo la ecuación donde ahora se nos da la posibilidad de cancelar las ganancias. Nos va a quedar una nueva ecuación donde la B de referencia está siendo dividido por el factor beta, que ya lo tenemos acá arriba, ya sabemos cuál es. Entonces cuando desarrollamos y acomodamos un poco la ecuación, nos queda esta última, que es la que nosotros vamos a utilizar para hacer nuestros cálculos, que es que la B de salida va a ser igual a la B de referencia por 1 más R1 sobre R2. Para finalizar, la idea ahora es ver que esa ecuación de transferencia aparece cuando se habla de realimentación, en el caso de tensión serie, en el análisis de cuadripolos, cuando se trabaja con circuitos amplificadores, ya sea con circuitos de amplificadores operacionales o circuitos transistorizados. Entonces, esta ecuación va a estar siempre presente. De la misma forma, nosotros la vimos, la analizamos cuando nos tocó resolver una realimentación negativa, donde teníamos el bloque equivalente, y vimos la forma de calcularla, donde se tenían que tener en cuenta las señales entrantes y salientes de cada elemento, en el caso del sumador, la rama directa o el lazo de realimentación. Y una vez que se resuelve, podemos obtener la misma transferencia. Entonces tenemos que prestarle mucha atención a esta ecuación, que es una de las que vamos a utilizar para realizar el diseño de la fuente switching. Muchas gracias y hasta el próximo video.